You may be seated. Pueden sentarse. As we come to this lesson number 3, A medida que venimos a esta lección número 3, by my spirit. por mi espíritu, Now this lesson esta lección is going to tell us how to attain nos va a enseñar cómo obtener that which God is after. aquello que Dios está buscando. In our first lesson, En nuestra primera we lección looked at God's plan for that church. vimos el plan de Dios para esa iglesia. And then in the second lesson, Y luego en la segunda lección we talked about that vessel for God, hablamos acerca de esa vasija para Dios. that vessel through which God could display His Son, Esa vasija a través de la cual Dios puede proyectar a and su Hijo. through which the glory of God could come. Y a través de la cual la gloria de Dios puede venir. Unrivaled in this universe. Sin ningún rival en este universo. Now we come to this lesson by my spirit. Ahora venimos a esta lección por mi espíritu. We're reading from Acts chapter 2, Leemos Hechos capítulo 2, verses 16 through 18. versículos desde el 16 hasta el 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. In its birth, the church was totally a product of the Holy Spirit. En su nacimiento la iglesia fue totalmente un producto del Espíritu There Santo. was not one thing of man in that church. No había absolutamente nada del hombre en esa The iglesia. church that was born on the day of Pentecost La iglesia que nació el día de Pentecostés was a product of the Holy Spirit in everything about it. fue un producto del Espíritu Santo en su totalidad. The word that we read here today La palabra que hemos leído ahora says that when the Holy Ghost comes, dice que cuando venga el Espíritu Santo, men will dream dreams, see visions, los hombres soñarán sueños, verán visiones, prophesy. van a profetizar. Now Peter in our text boldly says, Ahora bien, Pedro dice, this is that spoken by the prophet Joel. esto es lo dicho por el profeta Joel, I will pour out of my spirit. derramaré de mi espíritu. Now in the book of Zechariah chapter 4 verse 1 through 6, Ahora bien, en el libro de Zacarías capítulo 4 versículos del 1 you al have a 6, man that we talked about by the name of Zerubbabel, vemos a este hombre que se llama Zorobabel, awakened by an angel who asked him, what do you see? siendo despertado por un ángel que le dice, ¿qué ves? And the angel said, I see a candlestick all of gold. Y le dice, yo veo un candelero todo de oro. Candlestick is a church. El candelero es la iglesia. You learned that in the book of Revelation. Y ustedes aprenden esto en el libro de Apocalipsis. Gold is God. El oro es Dios. Now he saw this church as it was. Entonces él vio esta iglesia como estaba. He saw what God had on the one hand, Él vio lo que Dios tenía por un lado, and he saw what God wanted on the other y por hand. otro lado vio lo que Dios deseaba. And the angel said to him, Y el ángel le dijo, it's not by might, no es por fuerza, nor by power, ni por poder, but by my spirit, saith the Lord. sino por mi espíritu, dice el The Señor. church is a product of the Spirit. La iglesia es un producto del espíritu. If it's to be the church Si va a ser la iglesia that God will accept. que Dios va a aceptar. Now in our text, Ahora bien, en nuestro texto, Peter is saying that the anointing has come, Pedro dice que la unción ha venido so there should be sons and daughters of the church para que hayan hijos e hijas en la iglesia demonstrating the truth that has been prophesied. que demuestren la verdad que está siendo profetizada. In other words, he says, En otras palabras, él the dice, church is now to be, the gospel is now to be preached el evangelio ahora debe ser predicado in power and demonstration of the Holy en Ghost. poder y demostración del Espíritu Santo. Because the anointing has come. Porque la unción ha venido, The Spirit has come. el Espíritu ha venido. Now the New Testament Christianity Ahora bien, el cristianismo del Nuevo Testamento is by the anointing. es por la unción. Everything we see concerning the church, Todo lo que vemos en cuanto a la iglesia, everything in these lessons todo lo que está en estas lecciones, is so far beyond what we know to be the church actually. está mucho más allá de lo que nosotros creemos que es la iglesia. Yet this is the mind and the purpose of God. Sin embargo, esta es la mente y el propósito de Dios. This is what God wants. Esto es lo que Dios quiere. That in this earth Que en esta tierra that can demonstrate Christ, se pueda demostrar a Cristo, that can bring forth a
manifest power of God para poder traer un poder manifestado de Dios, just as surely as Jesus did when he was on this earth. tan seguro como lo hizo Jesús cuando él estaba en esa tierra. Now, when we see this from the Word of God, Ahora, cuando vemos esto de la palabra de Dios, we understand the church we know is a long ways from this. entendemos que la iglesia que nosotros conocemos ahora está muy lejana de But esto. we must always keep in mind Pero siempre debemos mantener en mente that it was for this very thing that the Holy Ghost was given. que fue por esta causa que el Espíritu Santo fue dado. We've already learned that the church is Christ, Ya aprendimos que la iglesia es Cristo, that He is the house of que God, Él es la casa de Dios, He is the truth, Él es la verdad, and the Holy Ghost was given y el Espíritu Santo fue dado to guide us into all truth. para llevarnos a toda verdad. So we understand now. Entonces nosotros entendemos The ahora Holy Ghost not just to make me happy, que el Espíritu Santo no vino solamente para hacerme but it feliz, is to produce a manifestation of Christ through us. sino más bien para producir una manifestación de Cristo a través mío. Now you can learn anything there is to know. Ahora tú puedes aprender todo lo que tengas que aprender. I mean by that, through hard study you can learn. Ahora lo que quiero decir con esto es que a través del estudio efectivo puedes aprender. But unless the wind of the Spirit blows, Pero a no ser que el viento del Espíritu sople, the letter will kill you. la letra te matará. It will frustrate without the Holy Spirit. Te va a frustrar sin el Espíritu Santo. Unless the wind of God, the Holy Spirit, A menos que el viento de Dios, el Espíritu Santo, blows on what I'm teaching here to you today, sople sobre lo que yo les estoy enseñando ahora a ustedes. it'll be impossible for us to make it work. Será imposible que nosotros hagamos que esto suceda. Let us read those words in Zechariah chapter 4, Y vamos a leer esas palabras en Zacarías capítulo verses 4, 1 through 6. versículos del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. This word says to us Esta palabra nos dice that it is impossible to have such a church que es imposible tener tal iglesia apart from the Holy Spirit. fuera del Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, Sin el Espíritu Santo, you only have a congregation of people. solo tienes una congregación de gente. Only the Spirit of God makes a church. Solo el Espíritu de Dios hace la iglesia. When Jacob fled from Esau, Cuando Jacob huía de Esaú, when he slept that night on that rock and had a vision, cuando él durmió ahí en esa roca y esa piedra y tuvo una and he visión saw that ladder that reached to heaven, y vio esa escalera que llegaba a los cielos and angels ascending and descending. y los ángeles ascendiendo y descendiendo, When he waked out of that sleep, cuando él se despertó del sueño, he said, "This is none other than the house of God." él dijo, esto no es otra cosa que casa de That's the Dios. church. Esa es la iglesia. What did he do? ¿Qué hizo? He poured oil on that rock. Él derramó óleo sobre esa roca. Ese es el Espíritu Santo. The church, the oil, and the house go together. La iglesia, la casa y el aceite van juntos. Paul writing to the Ephesians in chapter 2 verses 20 through 22 Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20 al 22, said the reason that we're builded together dice, la razón por la cual estamos edificados juntos is for a habitation of God by the Spirit. es para habitación de Dios en el Espíritu. Apart from the Holy Ghost, Fuera del Espíritu Santo there is no church. no hay iglesia. There may be people that gather together, Quizás hay gente reuniéndose and men may call it a church. y quizás los hombres le llamen iglesia. I can tell you the church wasn't born Baptist, Y yo les voy a decir una cosa, la iglesia no nació it wasn't bautista, born Catholic, no nació it católica, wasn't born Methodist. tampoco nació It metodista. was born talking in tongues. Nació hablando en lenguas. It was Pentecostal in the beginning, Fue pentecostés desde el comienzo. and the church he raptures Y la iglesia que él va a will arrebatar be a Pentecostal church, será una iglesia de Pentecostés, a vessel full of oil. una vasija llena de aceite. Hallelujah. Aleluya. Oh, how do we need to know that? ¿Cuánto necesitas tú saber esto? Now, the meaning and value of the Holy Ghost Ahora bien, el significado y el valor del Espíritu Santo is, first of all, es, en primer lugar, to give us a detailed knowledge of God's plan. darnos un conocimiento detallado del plan de Dios. Now, we said in our last lesson Y hemos dicho en nuestra otra clase
that the ultimate thing with God is His church. que el propósito final de Dios es que esta iglesia So that means the first meaning of the Holy Ghost es la iglesia. Esto quiere decir el significado principal del Espíritu Santo is to give us a detailed knowledge of that church, es darnos un conocimiento detallado de esa iglesia that we can build it according to the pattern. para que podamos edificarla de acuerdo al patrón. He never intended for us to form committees Él nunca pretendió que nosotros, nunca quiso que nosotros formemos comités and try to discover the program of God. y tratemos de descubrir cuál es el programa de Dios. He never meant it to be but trial and error. Él nunca pretendía que hubiera un error. He has given us His Spirit Él nos ha dado su to espíritu guide us into all truth. para guiarnos a toda verdad. Christ is the truth. Cristo es la verdad. He is the house of God. Él es la casa de Dios. And so He's given us the Holy Ghost Entonces Él nos ha dado el Espíritu Santo to guide us into that truth. para llevarnos a esa verdad. Now, God has a purpose, Ahora bien, Dios tiene un propósito and that purpose can only be known by the Holy Ghost. y ese propósito solo puede ser conocido por el Espíritu So Santo. we must wait on God. Entonces nosotros debemos esperar en We Dios. must hear from God. Debemos oír de Dios. God has a plan. Dios tiene un plan. He never asked a man to draw him a blueprint. Él nunca le pidió a un hombre que le dibuje un plano. That church is Christ. Esa iglesia es Cristo. Christ sits at His right hand. Cristo está sentado a su diestra. So God knows exactly what He's after. Entonces Dios sabe exactamente lo que Él busca. And He will allow no changes by anybody. Y Él no va a permitir que ningún ser humano lo cambie. The Holy Ghost knows the purpose and plan. El Espíritu Santo conoce el propósito y el plan. One of the wonders of this blessed book of God Una de las maravillas de este libro bendecido de is Dios that it never deviates. es que nunca se desvía. Nothing ever changes Nunca cambia ahí nada. from the first purpose of the mention of the Word of God's purpose in the Word of God Desde la primera mención del propósito de Dios en la palabra de Dios until it works itself out in detail. hasta que se explica en detalle, The principles never change, los principios nunca not cambian one time. en ningún momento. And the Holy Ghost never violates a principle. Y el Espíritu Santo nunca rompe, quebranta un principio. Men violate the principle. Los hombres rompen los principios. Men usurp the place of the Holy Spirit. Los hombres usurpan el lugar del They think Espíritu they're smarter Santo. than God. Piensan que son más inteligentes que And Dios. so they attempt to build a church with their own ideas. Entonces ellos son tentados para edificar una iglesia con sus propias ideas. And when you violate a principle, Y cuando tú rompes este then you're principio, going to come up with something different. entonces tú vas a venir con algo diferente. You know, in building a building, Tú sabes que al edificar, al hacer una construcción, there are certain principles that cannot be violated. hay ciertos principios que no pueden ser quebrantados. If you do, then you're going to erect something that may fall apart. Y si los quebrantas, entonces puedes construir algo que se vaya a caer. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo knows the principles conoce el of principio building the church, para edificar la iglesia. and He will never violate a principle. Y Él nunca va a quebrantar un If principio. in the beginning we discover Si al comienzo nosotros descubrimos where the Holy Ghost is going, dónde es que el Espíritu Santo está yendo, throughout the Word of God, there'll be this line upon line, a través de la palabra de Dios va a haber esta línea sobre línea, precept upon precept, precepto sobre precepto, leading us into the purpose of God. guiándonos al propósito de Dios. And if you and I in the school Y si tú y yo en esta escuela can know what God wants podemos saber lo que Dios quiere and will follow the Holy Spirit, y seguimos al Espíritu Santo, knowing that the principles never change, sabiendo que los principios nunca cambian, then we will build exactly what you see in the book of Acts. entonces nosotros vamos a edificar exactamente lo que ven en el libro de los Hechos. And nothing less than that will satisfy God. Y nada menos que eso va a satisfacer a Dios. Now, there are principles that govern the church, Ahora bien, hay principios que gobiernan la iglesia and they must be followed, y deben ser seguidos. or else we'll find ourselves in a place O si no, nos vamos a encontrar en un lugar that God never intended. que Dios nunca quiso. We'll find ourselves moving along a line, building something Nos vamos a encontrar nosotros mismos edificando algo that is not what God is after. que no es lo que Dios está buscando. And ultimately, it'll misrepresent God. Y finalmente va a ser una mala representación de Dios. If in the beginning we're off just a fraction, Si en el comienzo nos desviamos solo una fracción, time we've gone through 2 generations, para el momento que ya pasen 2 generaciones, we forgot the blood. ya nos olvidamos de la You sangre. don't even recognize what we are. Ya ni siquiera reconocemos lo que somos. It must be kept
always in line with the principles of the Word of God. siempre debe ser mantenida en línea con los propósitos y los principios de la palabra de Dios. The pulpit must once more assert authority El púlpito una vez más debe mostrar autoridad over what the church believes. sobre lo que la iglesia cree. It cannot be otherwise. No puede ser de otra forma. You can't let a board of deacons tell you what to preach. Tú no puedes permitir que un congreso de diáconos te diga qué vas a The predicar. man of God must govern what the church believes. El hombre de Dios debe gobernar lo que la iglesia cree. He's the mouthpiece of God. Él es el portavoz de Dios. Somebody said a committee, Alguien dijo una vez de un comité, somebody said a camel alguien dijo que un camello is a horse designed by a committee. es un caballo dibujado por un comité. That's what happens when the church has more than one head. Eso es lo que sucede cuando la iglesia tiene más de una cabeza. It don't even resemble what God is Ni having. siquiera se parece a lo que Dios está buscando. And the pulpit then must assert authority Y el púlpito debe mostrar autoridad and govern what that church believes. y gobernar lo que la iglesia cree. Now, I'm not talking about being Lord over the faith of God's people, Ahora, yo no estoy hablando de enseñorearse sobre las ovejas, but we must not have what the church believes to be set by those who are always chasing rainbows. pero no debemos tener lo que la iglesia llama y esos hermanos que están atrás de arcoíris, buscando arcoíris. These people who are always looking for the sensation. Este tipo de gente que siempre está buscando las They sensaciones. cannot set what the church believes. No pueden establecer lo que la iglesia cree. We must from this pulpit Nosotros desde este púlpito make sure we hear the pure word of God. debemos asegurarnos de oír la palabra pura de Dios. What the church believes Lo que la iglesia cree must be set by the pulpit. debe ser establecido desde el púlpito. And every teacher in that church Y cada profesor, maestro de must esa be in iglesia line with that pulpit. debe estar en línea con ese púlpito. It's not an accident that we put the pulpit in the center. No es un accidente, una casualidad que ponemos el púlpito en el centro. That says to everybody that comes in this room Esto indica a todos los que vienen a esta habitación that the word of God is preeminent in this church. que la palabra de Dios es la cosa más preeminente en esta iglesia. And every teacher in that Sunday school Y cada maestro de esa escuela dominical be in line with what that pulpit is saying. debe estar en línea con lo que ese púlpito dice. Or else we're going to produce something De otra forma vamos a producir that algo God cannot bless. que Dios no puede bendecir. You cannot have teachers teaching other material than what the pulpit declares. No puedes tener maestros enseñando otro material que lo que declara el púlpito. You cannot allow evangelists in that pulpit No puedes permitir evangelistas en ese púlpito that'll teach what you're not teaching. que van a enseñar lo que tú no enseñas. If you had a plumber to come to your house Si tú tienes a un gasfitero en tu casa and he didn't know how to plumb, y él no sabe cómo arreglar, you'd fire him. tú lo vas a votar. And I think if you have a preacher Y yo digo, si tú tienes un predicador en ese púlpito that says what you don't believe, que dice lo que tú no then crees, you need to set him down. entonces tú tienes que Get him out sentarlo. of there. Sácalo, For you're dealing with the church, porque estamos hablando de la iglesia ultimately with the souls of men. y finalmente estamos hablando de las almas de los hombres. The pulpit must see that that doesn't happen. El púlpito tiene que asegurarse que esto no suceda. You cannot have teachers that don't believe. No puedes tener maestros que no crean. First and last, En primer lugar y en último lugar, we must be governed by the principles of God's word. debemos ser gobernados por los principios de la palabra de Now, Dios. when there is a deviation from those principles, Y cuando hay un desvío de estos principios, it must be rejected, deben de ser rechazados. no matter where it comes from. No importa de dónde vengan. If he is wrong, Si es de Roma, then he's wrong, y entonces él es romano. and the church must not, Si él está mal, entonces él está equivocado. and the church must not be intimidated, Y la iglesia no debe asustarse. no matter who it is, No importa lo que sea, if quien it's the sea, bishop, así sea un the obispo superintendent, o el superintendente, he must not be allowed to lead that church wrong. a él no se le debe permitir salir de esa iglesia y estando equivocado. He must not be allowed to speak that which violates the principles of God. A él no se le debe permitir hablar aquello que quebranta los principios de Dios. We have God in us, Tenemos a Dios en and the nosotros truth will witness to our heart. y la verdad va a dar testimonio en nuestros The Holy corazones Ghost knows everything. que el Espíritu Santo conoce todo. He said, my sheep know my voice. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. You in this room
Tú en este cuarto, You know whether I'm speaking the truth or not. tú sabes si estoy hablando verdad o no. My sheep know my voice. Mis ovejas oyen mi And voz another they will not follow. y a nadie más siguen. The Holy Ghost knows El everything. Espíritu Santo sabe todo. He knows everything of God because He is God. Él conoce todo acerca de Dios porque Él es Dios. We must follow Him. Debemos seguirle a Él. Now the Holy Ghost knows the principles. Ahora bien, el Espíritu Santo conoce los He knows principios. the laws of all things that govern the purpose of God. Él sabe las leyes de todas las cosas que gobiernan los principios de Dios. And He, the Holy Ghost, has been given to us freely. Y Él, el Espíritu Santo, nos ha sido dado gratuitamente. God has given us His Spirit, Él nos ha dado su Espíritu and He demands that we follow Him. y Él exige que nosotros le sigamos. We have no right to go anywhere without Him. No tenemos ningún derecho de ir a ningún lugar fuera de Él. When Moses was told to build that tabernacle, Cuando a Moisés se le dijo que construye ese tabernáculo, he was told where to put every thread, a Él se le dijo dónde poner cada cosa, every bolt, cada clavo, every door, cada puerta, what color everything's to be. de qué color tenía que ser cada cosa. God's command to him was, Y el mandato de Dios a Él fue: see that you build it according to the pattern. mira que lo construyas de acuerdo al patrón. You may not like the way I'm doing things, Quizás a ti no te guste la forma como yo hago las cosas, but you do it anyway. pero hazlo de todas Don't formas. you change my mind. No cambies mi mente. That system instituted by Moses Ese sistema instituido por Moisés was a representation of Christ to the fraction, fue una representación de Cristo mismo hasta el último detalle, and it must not be deviated from. y no debe de ser desviado. The church is Christ, La iglesia es Cristo and it must be built y debe ser construida according to the principles of the Word of God. de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. And only the Holy Ghost knows and will keep those principles. Y solamente el Espíritu Santo sabe y va a mantener estos principios. That's the reason Jesus said to those apostles, Esa es la razón por la cual Jesús le dijo a esos don't you apóstoles: leave Jerusalem no dejéis Jerusalén till you're endued with His power. hasta que seáis investidos. He knew if they left without the Holy Ghost, Él sabía que si ellos se iban sin el Espíritu they would Santo, have started 12 organizations the next day. el siguiente día iban a haber 12 religiones diferentes. We'd have 12 different denominations. Iban a haber 12 denominaciones But diferentes. in that upper room, Pero en ese aposento the alto, Holy Ghost made them one, que el Espíritu Santo los hizo so uno, that all of them operated by the principles. para que todos ellos operen conforme a los That's principios. why He has come. Por eso es que Él ha venido. Now, if we know this, Ahora bien, si nosotros sabemos we esto, are responsible to do this. somos responsables de hacer esto. The anointing is an absolute must. La unción es un deber absoluto. There can be no New Testament Christianity without the anointing, No puede haber cristianismo del Nuevo Testamento fuera de la unción, because only He knows the thoughts and the purpose of God. porque solo Él conoce los pensamientos y los propósitos de Dios. So the Holy Spirit alone Entonces el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, can operate in utter consistency puede operar en consistencia asombrosa with what God is after. en cuanto a lo que Dios está buscando. Nobody else, Nadie más, nobody's that smart, nadie es tan sabio, only the Holy Ghost. solo el Espíritu Santo. And only this produces the presence of God. Y solo esto produce la presencia de It said Dios. when they were all in one accord, Dice que cuando todos estaban en unánimes, suddenly de pronto, God took no chances. Dios no tomó ningún The riesgo. minute they reached that place, En el momento en que ellos llegaron a ese lugar, the Holy Ghost fell. el Espíritu Santo cayó. Accord means La unanimidad significa everyone was in his own place. que cada uno estaba en el lugar correcto. Now the word tarry that you have there, when he told them to tarry in the city, Ahora, la palabra quedaos, cuando dice ahí quedaos en la ciudad, is translated from a Greek word which means to be seated. se traduce de una palabra griega que quiere decir estar sentado. There's a lot of times the word tarry is used in the Bible. Hay muchas veces en las que se utiliza la palabra quedaos en la But that's the Biblia, only time in the Bible pero ese es el único momento en la Biblia it's translated from that word, que se traduce de esa to palabra, be seated. estar sentados. Now, what it means is Lo que significa es, to find your place. encuentra tu lugar. The Bible said Jesus is seated at the right hand of the Father. La Biblia dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. That doesn't mean he's been sitting down for 2,000 years. Eso no quiere decir que Él estaba ahí sentado por 2000 años. It means that's his place. Eso quiere decir que ese es su lugar, Right hand of the a Father. la diestra del When Padre. you talk about the president of a university, Cuando tú hablas acerca del rector de una universidad, it says it's his chair.
Él se sienta en su silla. That's where he is. Ahí está, esa es su To be silla. seated means everybody finds his place. Estar sentados quiere decir que cada uno, todos encuentran su lugar. And when the Holy Ghost can bring us to that, Y cuando el Espíritu Santo nos puede traer a then esto, God will command his life. entonces Dios va a enviar su vida. This is the unity that God is after. Esta es la unidad que Dios está buscando. So the anointing is an absolute must Entonces la unción es un deber absoluto, because he knows the purpose of God. porque Él conoce los propósitos de Dios. When that is built according to the will of God, Y cuando esto es edificado de acuerdo al patrón de Dios, then the glory and presence of God descends on that. entonces la presencia gloriosa de Dios desciende sobre ello. God comes into our midst Dios viene en medio nuestro as we worship according to his plan. a medida que adoramos conforme a su plan. And if God is present, Y si Dios está presente, there will be a demonstration of that presence. habrá demostración de esa presencia. Sons and daughters will prophesy. Los hijos y las hijas There profetizarán. will be the glory of God. Habrá la gloria de Dios. The book of Acts will work again. El libro de los Hechos otra vez va a funcionar. If that presence comes into our midst, Si esa presencia llega a nuestro medio, then those things will happen entonces esas cosas sucederán. because that's the church. Porque esa es la iglesia. First of all, the overriding principle that must govern the church En primer lugar, el principio sobresaliente que debe gobernar la is iglesia that the church is a heavenly body. es que la iglesia es un cuerpo celestial. The church came from heaven. La iglesia vino de los cielos. It's not a thing of this earth. No es algo de esta tierra. Lose sight of that, Olvídate de esto. and you wind up with what we have today. Y si tú permaneces pensando esto, vas a terminar como lo que es la iglesia ahora. Just an institution of religion, Una institución religiosa. a debating society. Una sociedad de debates. But when it's God, Pero cuando es de Dios, it's a full-fledged embassy, es una embajada celestial. speaking and acting for God on this earth. Hablando y actuando como Dios en esta tierra. But when you lose sight of the fact that it is a heavenly thing, Pero cuando te olvidas del hecho de que es algo celestial, then we destroy it. entonces la destruimos. The church is spiritual. La iglesia es She espiritual. is not of this world. Ella no es de este mundo. She's in the world, Ella está en el mundo, but she's not of this world. pero no es de este mundo. She is the kingdom of God on this earth. Ella es el reino de Dios en la tierra. She came into being with the advent of the Holy Ghost. Vino a ser a la venida del Espíritu Santo. When we see this, Y cuando vemos esto, we've come a long ways in restoring the message of Pentecost. ya hemos avanzado mucho de restaurar el mensaje de We've Pentecostés. come a long ways in restoring the church to her full purpose. Hemos avanzado mucho en restaurar la iglesia en su propósito inicial y completo. The church being spiritual La iglesia, siendo espiritual, must not be touched by the carnal. no debe ser tocada por lo carnal. Dealt with this a lot in the last lesson. Y hemos tratado con esto mucho en nuestra última But clase. it cannot, must not be touched by the carnal. Pero no puede ni debe ser tocada por lo carnal. When that which becomes carnal Cuando aquello que viene a ser, que es carnal, is allowed to operate in the church, es permitido que opere en la iglesia, you've allowed the devil to have rights in that church. entonces tú has permitido que el diablo tenga derechos en la And iglesia. you cannot cast him out Y tú no vas a poder echarlo fuera, till you remove that. a menos que quites esto. That which is spiritual is holy. Aquello que es espiritual es santo. And God says, Y Dios dice, don't touch that which is holy. no toquéis lo que es santo. The church is holy. La iglesia es santa. To touch the holy is to touch God. Tocar lo santo es tocar a Dios. And disaster always follows. Y el desastre siempre le sigue. When carnal man Cuando el hombre carnal begins to touch that which is spiritual, empieza a tocar aquello que es then espiritual, trouble comes. entonces vienen los problemas. Disaster follows. El desastre It's sigue. no longer a representation of God. Ya no es más una representación de Dios. Church is heavenly, La iglesia es celestial and nothing but that which is of the Holy Spirit will work in her. y nada fuera de aquello que es del Espíritu Santo va a obrar en ella. Now the church did not come into being Ahora bien, la iglesia no vino a ser until Christ was in heaven. hasta que Cristo subió a los cielos. When the wind blew through that upper room, Cuando el viento sopló en ese aposento alto, Peter said, "This is that. Pedro dijo, esto es aquello, This is that." esto es aquello. In that moment, En ese momento, unsure men became sure of themselves los hombres inciertos vinieron a estar seguros de sí mismos, because they're sure of God. porque estaban seguros de Dios. They know now Ellos saben that ahora He's made it back,
que él había and vuelto he sat down at the right hand of the y se Father. había sentado a la diestra del Because Padre. he said to them, Porque él les había dicho, when I get there, cuando yo llegue, I'm going to pray the Father, yo voy a orar a mi and Padre, he'll send you another que él comforter. les envíe un consolador. And when the wind come through that upper room, Y cuando el viento sopló en ese aposento alto, Holy Ghost came, el Espíritu Santo vino, they knew he had sat down. ellos sabían que él se había sentado a la diestra del Padre. Peter said, this is that. Y Pedro dijo, esto es aquello. And in his message, Y en ese mensaje, the apostle made it plain el apóstol hizo muy claro that which had come que eso que había venido was what gives the ability to prophesy, era lo que daba la habilidad de profetizar, de orar en to lenguas, work miracles. de hacer milagros. He said, it's come now. Él dice, ha venido ahora. So these things ought to be evident in the church. Entonces estas cosas deben ser evidentes en la iglesia. This is that. Esto es aquello. That which enables us Aquello que nos to permite move beyond the natural, movernos más allá de lo to natural function in the y heavenlies, funcionar en lo celestial. to prophesy, to speak in tongues, Profetizar, hablar en lenguas or attempt to do that o intentar hacer esto apart from the Holy Ghost is an abomination. fuera del Espíritu Santo es una abominación a Dios. You see all over the world Ustedes lo pueden ver esto en todo el mundo. people teaching people how to talk in tongues, Gente enseñando a otros cómo hablar en and lenguas. then tell them they got the Y baptism. luego ya les dicen que ya tienen el bautismo del When Espíritu he is Santo. come, Cuando Él venga, he'll give an utterance. Él dará de He'll nuevo. give the tongue, Él dará las not lenguas. somebody. No a alguien. That's an imitation of Esa es God. una imitación de la realidad. But when he's come, Pero cuando Él he venga, gives this ability. Él da esta habilidad. Now the church came into being when Christ was exalted. Entonces la iglesia vino a ser cuando Cristo fue exaltado. When he sat down at the right hand of the Father, Cuando Él se sentó a la diestra del Padre. which means Que significa that the church has come to Christ in heaven que la iglesia ha venido a Cristo en los cielos on heavenly ground sobre base celestial in a spiritual way. en una forma espiritual. Now we've been made, the Bible says, Ahora bien, la Biblia dice que hemos sido hechos to sit in heavenly places with Christ. para sentarnos en los lugares celestiales juntamente con The Cristo. church is not of this world. La iglesia no es de este mundo. You reduce her to a thing of earth Si tú la reduces a algo terrenal, and you destroy her. la destruyes. When I went to Beaumont Cuando yo fui a Beaumont to begin that church that I pastored for 35 years, para comenzar esa iglesia que yo pastoreé por 35 años, pastor of the First Methodist Church in that city el pastor de la primera iglesia metodista en esa ciudad was a man with my name, Clendenin. era un hombre que tenía mi nombre, Clendenin. And we found that we were distant cousins. Y encontramos que éramos primos lejanos. At that time, I was in my 30s and he was in his 70s. En ese momento yo tenía más o menos 30 y él tenía como 70. And we used to talk every Monday morning. We'd meet at the bank. Y siempre todos los lunes en la mañana, los lunes más o menos nos encontrábamos en el banco. All of his life, he'd been in the Methodist Church. Y durante toda su vida él había estado en una iglesia And metodista. I asked him, Dr. Clendenin, Y yo le dije, doctor Clendenin, what happened to the Methodist Church? ¿qué ha sucedido con la iglesia metodista? And he began to weep. Y él empezó a llorar. He said, there was a time when we were a move of God Y él dijo, hubo una época en que había un mover de Dios and we feared nothing. y no teníamos miedo a nada. But we have become an institution Pero ahora hemos venido a ser una and we're institución afraid to be different. y tenemos miedo de ser You diferentes. know what had happened? ¿Y saben qué pasó? They reduced her to a thing of earth. Redujeron la iglesia a algo terrenal. She is not now a thing of heaven. Ella ya no es algo celestial, She is a thing of earth es algo terrenal. and is useless to God. Y es inútil, inservible para Dios. Church is spiritual. La iglesia es espiritual. We are planted in enemy territory, Estamos plantados en territorio enemigo. and to become friends with that world Y venir a ser amigos de ese mundo is to become an enemy of God. es venir a ser enemigos de Dios. We are here different from them. Estamos acá y somos diferentes a To ellos. show them the way out. Estamos acá para mostrarles la escapatoria. We cannot take on their ways. No podemos tomar y seguir sus caminos. This is what you have in the story of the prodigal son. Y esto es lo que tiene en la historia del hijo pródigo. Now that story is not a boy, Ahora bien, esa historia no es un niño, that's the church. es la iglesia. That prodigal son is the church. Ese hijo pródigo es la iglesia. Scripture said that father had two sons. La escritura dice que el padre tenía dos hijos. Now, every preacher I've heard preach that, Ahora bien, a todos los predicadores que he oído predicar said sobre that esto, father was God. ellos dicen el padre era Dios. They said in that parable you have God the Father. En esa parábola tienen a Dios el Padre. Well, the father had two sons. Bueno, el padre tenía dos hijos. One Old Testament Israel Uno, el Antiguo Testamento who Israel, wandered to Babylon.
que fue a Babilonia. And the New Testament church Y en la iglesia del Nuevo Testamento, that wandered to Rome. que se escapó a Roma. So you have here Entonces tienen the acá story of the church. la historia de la It iglesia. said that young church, that prodigal, demanded his inheritance. Dice que ese hijo pródigo, el joven, pidió su herencia. The Bible says the Holy Ghost is the earnest of that inheritance. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es las arras de esta On the herencia. day of Pentecost, En el día de Pentecostés, God gave that church Dios le dio a esa Its iglesia inheritance. su herencia by baptizing it in the Holy Ghost. al bautizarlas por el Espíritu All Santo. the treasures of heaven, Todos los tesoros de los cielos, everything that is God, todo lo que es Dios, was in that Holy Spirit God gave that church. estaba en ese Espíritu Santo que Dios le dio a esa The iglesia. Bible said, Y la Biblia dice, not many days hence, no de aquí a muchos días, that young church wandered into a far country. esa iglesia joven de pronto se fue a un país lejano. Just 30 years after Pentecost, 30 años después de Pentecostés, Jude is writing, Judas escribe and he said to pray that we'd earnestly contend for the faith y dice que oremos para que contendamos fuertemente por la that was fe once delivered to saints. que una vez fue dada a los santos. In 30 short years, En 30 años cortos, that church at Pentecost esa iglesia de is Pentecostés cooling off se estaba and enfriando losing the faith. y perdiendo su fe. That young church Esa iglesia joven wandered into a far country. de pronto se perdió en un país lejano. Whenever you see the term far country, Cuando ustedes ven un término país lejano, that's the world. ese es el mundo. That church wandered out there, Esa iglesia ahí estaba and it wasted that Holy Ghost y desperdiciaba ese Espíritu in Santo riotous or fleshly living. en una vida carnal. And she woke up one morning Y un día se levantó en la mañana and said everything was gone. y dice, todo se ha perdido. There's a famine in the land. Hay hambre en la tierra. Not of bread and water. No hay, no de agua ni But of de the pan, truth of God. sino de la verdad de Dios. Everything is lost. Todo se ha perdido. And said he began to be in want, Y dice que él empezó a sentir necesidad and no man gave unto his bosom. y ningún hombre le daba nada. But if you've read that story, and you must have read it, Pero si tú lees bien esta historia, the young church did not go back to the altar. la iglesia joven no volvió al altar, It didn't seek to be refilled with the Holy Ghost. no buscó ser llena otra vez del Espíritu Santo, It knocked on the door of the world. tocó la puerta del mundo. There he is in want. Ahí está en And necesidad knocks on the door of the y world. toca la puerta del mundo. And the world opened the door. Y el mundo abre la puerta He said, I'm hungry. Will you feed me? y en la iglesia le dice al mundo, tengo hambre, And the aliméntame. man said, Y el hombre dice, I won't give you anything, no te voy a dar nada, but if you feed my hogs, pero si tú te encargas de mis I'll chanchos, feed you. yo te voy a alimentar. Now, if you put that in a Jewish context, Ahora bien, si tú pones esto en un contexto judío, they have